Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con pasmosa frecuencia e indiferencia de legisladores y tomadores de decisión, la muerte violenta de mujeres concurre a diario en una réplica que tiene meses generando nuevos capítulos de dolor e indignación en decenas de familias en el país. Este año se reportan más de 150 mujeres asesinadas, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, 121 personas muertas en 36 masacres en varios departamentos del país. El tema subyace en las agendas de prensa nacional. Pese a la pandemia, las elecciones generales, las dificultades económicas, la corrupción y la impunidad rampante debido a que cada 23 horas una mujer muere de forma violenta en el país. El hecho sangriento más reciente sucedió el domingo anterior y envolvió con sangre la vida de 3 muchachas acribilladas por desconocidos en un sector de la populosa colonia Izaguirre, al oriente de la capital. Sin embargo, el sábado se reportaron 2 mujeres más que fueron asesinadas, entre ellas una menor de 16 años en la zona norte del país. Las víctimas identificadas como Yasmín Ivania Cruz Alemán, de 22 años de edad, Victoria Cruz Alemán, de 16, y María de los Ángeles Alemán, de 14 años, eran hermanas. Penosamente, crímenes múltiples como este suceden por la presunta disputa de territorios entre estructuras criminales, criterio que organizaciones de mujeres y de derechos humanos desdicen por falta de investigaciones serias y profundas. El nuevo Código Penal rebajó las penas y la tipificación de delitos contra las mujeres, lo que estos grupos califican de regresión en derechos humanos que fomenta la agresividad en un contexto de más exposición por el confinamiento forzado debido a la pandemia del COVID-19. El Código Penal anterior establecía de 30 a 40 años de cárcel en el delito de femicidio. En el nuevo código es de 20 a 25 años y la condena para un femicida cuando el delito es agravado de 25 a 30 años de reclusión. Los casos de violación actualmente varían de 10 a 15 años y de 15 a 20 años de cárcel. Cuando es contra menores de 14 años de edad, el nuevo Código Penal los reduce de 9 a 13 años. Un ejemplo claro es el delito de trata de personas. La pena actual es de 10 a 15 años. La legislación nueva impone de 5 a 8 años, por lo que podría lograr a una conmuta y salir en libertad, ya que no tendría una pena proporcional a la gravedad del delito, señalan profesionales del derecho. Uno de los crímenes emblemáticos es el de la estudiante universitaria de enfermería Keila Martínez, en una posta policial de La Esperanza Intibucá en febrero del año pasado. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Comayagua modificó el delito de femicidio agravado a homicidio simple, violentando el protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas suscrito por Honduras en 1991, exponiendo al país a una demanda internacional, pues la víctima estaba bajo la tutela del Estado, denunciaron entidades feministas y de derechos humanos. Uno de los implicados en este crimen es el policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, que según el Ministerio Público existe prueba contundente sobre su participación en el hecho violento. En febrero de este año, el sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea en Honduras condenaron la muerte violenta de Aida Flores, Keila Martínez, Leonor Calix, Keilin Castañeda, Maiden Amador, Lidia Majado y Carol Fuentes, demandando acciones para esclarecerlos y todos aquellos vinculados por cualquier forma de violencia de género, de manera minuciosa, imparcial, expedita y transparente, conforme al Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género. Los casos persisten en impunidad. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto que estén con nosotros este martes 21 de septiembre. Vamos a tocar un tema que lo he tocado en reiteradas ocasiones. A lo largo de los años que tengo de estar en el periodismo, tanto en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, yo escribía en deportes. De verdad que
asusta. Y es en todo el país que matan mujeres violentamente, casi todos los días. Es triste. Si va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central, 90.3 en Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico del país. Eso es a través de Radio Visión Honduras. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana. Está con nosotros la defensora de los derechos humanos, Ana Ruth García. Licenciada. Muy buenos días, encantada de estar aquí nuevamente. Gracias, don Raúl Valladares, por este espacio, por la invitación y por la oportunidad. Un privilegio para mí compartir este set con don Raúl Valladares y el abogado Neri Ordóñez. Sí, también está de Visitación Padilla la licenciada Cristina Alvarado. Cristina, buenos días, Cristina. Muy buenos días, Raúl. Un placer el compartir este espacio con ustedes y con Ana Ruth. Y sobre todo recordando, igual que usted, cómo esta situación de violencia contra las mujeres ha sido un tema reiterado, importante, pero lamentablemente para los tomadores de decisión no tiene la prioridad que requiere. Un placer poder compartir de nuevo con ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. También el abogado, criminólogo, amigo, Neri Ordóñez. Abogado, bienvenido. Raúl, muy buenos días. Estimada Ana, presente. Cristina, un placer a la distancia. Y expresar que, como usted lo indicaba, no existe la parafernalia psicótica, y lo podríamos llevar hasta ese extremo, como una nueva modalidad de poder darle muerte a una mujer de esa forma tan dantesca, de una forma y de la forma mediática como hemos estado exponiendo los cuerpos de todas estas víctimas, tal como usted lo expresa, licenciado. No es primera vez, en reiteradas ocasiones hemos estado en este foro hablando sobre el tema de las muertes, hemos encontrado motivaciones, hechos criminosos, actos. Hemos examinado las escenas, hemos encontrado puntos de vista analíticos desde el punto de vista criminológico y yo creo que es momento de empezar a hacer un alto y buscar metodologías y políticas de Estado para que podamos frenar este tipo de violencia. Voy a iniciar con usted para luego escuchar a la licenciada Ana Ruth y a la licenciada Cristina. ¿Qué piensan? Voy a iniciar con él porque aparte de abogado es criminólogo. Es un hombre que conoce. ¿Qué pregunta se puede hacer sobre esta violencia contra la mujer? Demasiada mujer matan en Honduras. Es impresionante y triste. Muchachas, señoras, la verdad que, no sé, en momentos que digo yo, ¿cuáles son los tipos de femicidios? ¿Cuáles son las causas de esos femicidios? Si nos orienta y sí, para luego escucharlas a ellas. Bueno, voy a hacer dos planteamientos. Lo voy a hacer desde el punto de vista criminológico, con un análisis, voy a hacer un punto de vista criminalístico y voy a hacer un punto de vista penal. Las condiciones estructurales del femicidio, principalmente en la mujer, han tenido una capacidad desbordante desde el 2005 hasta 2017, ese pico en el cual siempre se ha observado que existió la génesis de la muerte de mujeres, se iniciaron en esos años. Luego las condiciones estructurales empezaron a cambiar, pero la modalidad delictiva siempre fue el mismo patrón, siempre existió el femicidio vinculado a actos de sexo, vinculados a situaciones parentales, pasionales y desde otro punto de vista. Aquí debe tener el deber de investigar y de sancionar el Estado. Muchos medios de comunicación siempre expresan que existe la impunidad investigativa. Y si nos vamos al proceso investigativo a nivel mundial,
es hasta el 35%. Las mejores policías del mundo, el Mossad, FBI, Scotland Yard, desarrollan un 35% de ese 100% de actividad investigativa. La interseccionalidad que existe dentro de la discriminación en el análisis que se hace desde el punto de vista criminológico permite que la mujer tenga menos defensa para poder realizar esos actos una vez que ha sido capturado el sospechoso o que los familiares de la víctima prácticamente quieren hacer esa presión para que se les dé justicia. Las circunstancias, miren, la muerte de estas jóvenes ocurre en lugares conflictivos, estructuras criminales, llámese mara o pandilla, venta consuetudinaria de drogas, y así sucesivamente. El encierro de la pandemia nos han permitido que esas circunstancias se den, y aquí es donde vemos niñas, adolescentes que no son las primeras que han sido víctimas de esta delincuencia. Y los elementos asociados los podemos ver como muertes de mujeres de forma parafernálica. El diseño de la investigación penal en los femicidios ha tenido un trasfondo muy internacional. Aquí se nos han elevado componentes jurídicos, componentes probatorios, líneas de investigación. Se han diseñado instituciones específicas en el Ministerio Público y la policía para investigar este tipo de delitos. Y ahí vemos nosotros cómo los signos de asociación empiezan a dar ese fruto, porque en muchos de los casos el Ministerio Público junto con la policía y ahora ya tienen un nuevo patrón. Ahora tienen a la ATIC, si puede ver usted el informe que están dando en el caso de muertes de mujeres, la ATIC lleva esa voz cantante, pero la policía también tiene, y lo que hace que el fiscal, como tiene esa hegemonía de la parte técnica y jurídica, entonces es más fácil de llamar a uno y otro y decirle, bueno, ¿qué está sucediendo? Yo necesito un informe, que me lo pase usted y el otro, y ahí el fiscal trata de buscar ese tipo de actuación jurídica. Y los derechos de las víctimas siempre van a estar pisoteados, porque en muchos de los casos la acción penal no llega a esa sentencia. Y es aquí donde en muchos de los casos entramos como criminólogos y como abogados para poder determinar qué podría existir. Si el femicidio prácticamente se hace local o tratamos de hacerlo por un punto mediático, y eso eleva ese perfil de muertes violentas hacia las mujeres, o prácticamente es que no se está realizando efectivamente el acto de poder sancionar tanto jurídica e investigativamente a las personas que cometen estos delitos, licenciada. Sí. ¿Qué piensa de esto, licenciada Ana Ruth García? Bueno, en primer lugar saludar a mi compañera Cristina, que no sabía que iba a estar de forma virtual aquí en este foro. Le pido disculpas por eso. Sí, gracias. Disculpas a Cristina. Ella sabe cómo respeto y admiro ese trabajo tan serio que hace Visitación Padilla. Han sido nuestras maestras en este camino. Entonces, bueno, yo sinceramente como mujer comprometida con los derechos humanos de las mujeres y niñas, y nuestra organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir, tenemos una suma preocupación por lo que está pasando en el país, porque como bien lo ha mencionado en esta mañana el compañero Neri Ordóñez, hay muchas líneas de investigación, está la ATIC, está la policía, pero las mujeres lo que siempre estamos exigiendo, y no nos vamos a cansar de hacerlo, es justicia. ¿Por qué? Porque estos casos en su mayoría, en el 99%, según las compañeras que están en una comisión contra los femicidios, que están con toda la institucionalidad, aseguran que el 99% de los casos quedan en completa impunidad. Y eso es lo que no queremos ya. Sé que hay razones sociales, como lo hablábamos extra cámara, de que la situación de las niñas y mujeres en Honduras es realmente precaria, es preocupante en estos barrios y colonias estigmatizados precisamente por la situación
que se vive ahí a diario de maras y pandillas. Muchas de estas mujeres tienen que pagar impuestos hasta para entrar a sus viviendas, para pasar por su territorio, por su barrio. Y no solo esto, si alguno de estos personas del crimen organizado, una chica de estas, es bonita, como decía extracámara aquí el periodista Raúl Valladares, una cipota bonita, una joven bonita en estos barrios y colonias, definitivamente es un peligro para la vida de ella, porque cualquier persona que esté en el crimen organizado le va a hostigar de cualquier forma, sea sexualmente, sea arrebatándole su vida, pero esto no significa, y esto es muy importante, porque al menos desde Ecuménicas tenemos una posición de total rechazo, de decir que todas las mujeres o que las mujeres andan en cosas ilícitas, que ellas andan vendiendo droga, y la sociedad asume que como andan en cosas malas o en cosas ilícitas, y el mismo Estado tiene ese discurso, entonces por eso la mataron, como asumiendo se lo merecía. O sea, esto es terrible, esto es realmente preocupante e inadmisible. Realmente nosotras siempre hemos exigido una investigación imparcial, expedita y transparente, como bien lo decía la periodista en su presentación. Necesitamos justicia para la vida de las mujeres. Imagínense, solo en el año del 2009, a partir del golpe de Estado, porque los contextos sociopolíticos hay que tomarlos muy en cuenta y con mucha seriedad. A partir del 2009 ha habido un crecimiento enorme de femicidios en el país, a tal grado que llevamos casi 7,000 mujeres asesinadas por delitos de femicidio. ¿Dónde están esos 7,000 asesinos femicidas judicializados, criminalizados y pagando su pena, penalizados? ¿Dónde están? Eso es lo que las mujeres preguntamos, porque puede haber, como bien lo relató aquí el compañero Nerio Ordóñez, un arsenal investigativo. ¿Y de qué sirve ese arsenal si no se mira la justicia para la vida de las mujeres? Entonces, imagínense, solo en el año 2020 también hubieron al 911 103,063 llamados de auxilio por violencia hacia las mujeres. Recordemos que esta violencia es sistemática y que va en un proceso de aumento. Puede ser que al principio hayan amenazas, existan, qué sé yo, algunos signos ya de que la vida de la mujer puede estar en peligro, y el fin más discriminatorio, más brutal de violencia contra las mujeres es precisamente el femicidio. Entonces, eso es lo que necesitamos, Neri. Nosotras, las mujeres en Honduras, ese nuevo Código Penal, imagínese usted, en vez de ser más contundente, al contrario, bajaron las penas de los femicidas, bajaron las penas por este delito, pero aparte de eso hay una deficiencia en los operadores de justicia, en el sentido que los operadores de justicia, estos delitos, no los tipifican como femicidios, sino como simples homicidios, y ese es un problema también con los operadores de justicia. Se ha gastado fondos millonarios en la sensibilización de los operadores de justicia. Nosotras mismas, las ecuménicas, hemos estado formando a la policía, al cuerpo policial, cómo deben de atender, de ser sensibles a la hora de atender a una mujer que llega allí a pedir socorro, auxilio, a colocar una denuncia para que realmente le pongan el interés que la mujer amerita. ¿Por qué? Porque al desatenderla o no tomarla con seriedad la denuncia, cuando ella regresa a su casa ya es una víctima de femicidio. Entonces todo esto es lo que hemos hablado, discutido, y no nos vamos a cansar de decirlo.
el Estado de Honduras tiene una gran responsabilidad en esto y toda la población también, porque esto no es un tema solo de mujeres, es un tema de hombres, de mujeres y de toda la sociedad en general. Somos responsables aquí todos y todas. Sí, voy ahora con la licenciada Cristina Alvarado. Licenciada, sus consideraciones. Raúl, creo que es importante todos los elementos que aportaron Neri y Ana Ruth, y yo quiero rescatar precisamente la necesidad de hacer estudios integrales que nos permitan conocer a conciencia este asunto de los femicidios, porque si algo hemos logrado las feministas fue colocar el concepto y que nos apropiáramos de ese concepto del femicidio. Yo quiero decirle a Neri que este fenómeno del femicidio no es tan actual del 2000. O sea, si nosotros empezamos a revisar lo que pasó con Ritzy Martínez, aquel caso emblemático de los años 80, tiene todas las significaciones del femicidio y leyendo a las teóricas feministas, pues este es un análisis que se viene haciendo desde los 90. Pero si nosotras revisamos la historia mundial, vemos este fenómeno del femicidio, sí, solo que no era categorizado de esa manera, pero lo vemos a nivel mundial. Y creo que hay aportes sustanciales que habla Neri sobre la interseccionalidad y es importante abordarlo desde esas dinámicas de discriminación y de desigualdades sociales que rodean a las mujeres. Y sobre todo cómo la violencia se convierte en un instrumento para controlar y dominar sus vidas, sus cuerpos. Y creo que es bien importante que planteemos también aquí que me preocupa que quedemos solo con la imagen de que el femicidio está vinculado al crimen organizado. Los femicidios ocurren en la vida de las mujeres como una expresión extrema de una violencia continua que están viviendo ellas y que es legitimada y normalizada por la sociedad. Lo que decía Ana Ruth, muchas mujeres que sufrieron violencia, que tienen una ruta y una vida marcada por la violencia de sus parejas y que acudieron a la institucionalidad, denunciaron, pero no encontraron respuesta, terminan perdiendo la vida a manos de sus agresores, convertidos en asesinos femicidas. Y por eso señalamos la responsabilidad del Estado. Una estrategia de seguridad que no contempla esas violencias que se gestan en los hogares, que se sostienen, se normalizan por una sociedad que asume que esto es natural, que en la relación existe el maltrato y leyes que lejos de castigar, ¿verdad?, premian a los agresores y asesinos de mujeres, pues nos estamos enfrentando a esta situación. Pero hay otro asunto bien importante y ahí las teóricas feministas son las que nos aportan luces. Y creo que ahí es importante también que podamos abrirnos a la posibilidad de estudiarlas. Rita Segato plantea que esto es una pedagogía de la crueldad. Es una manera de continuar ejerciendo el poder, el control, el dominio en la vida de las mujeres a través del maltrato, de la crueldad. Pero señala también algo bien importante, cómo desde un Estado de Derecho, como desde una institucionalidad que se supone que es para promover y proteger los derechos de las mujeres, estas quedan en la total indefensión. Y que hay además esos vínculos entre la institucionalidad y el crimen organizado, que entonces estamos viviendo esta situación. Y nos convertimos en paraestados, en estados paralelos en los cuales, a pesar de tener una institucionalidad, un Estado de Derecho, se gestan todos estos crímenes y hay apoyo desde la institucionalidad a través de la corrupción y de los vínculos de poder, que eso no ha sido mencionado en este foro, pero que es existente cuando nosotras nos vemos enfrentadas cotidianamente a casos de violencia, de mujeres que están sufriendo violencias y no encuentran respuesta por donde le veamos, ¿verdad? Vamos al Ministerio Público, vamos a la Corte Suprema de Justicia y entonces nos damos cuenta cómo las influencias de poder, cómo los vínculos que tienen ciertas personas con ciertos individuos no permiten que esta justicia efectivamente llegue a la vida de las mujeres y les termina arrebatando la vida. Creo que es importante que veamos este asunto, que analicemos y que estudiemos
Yo estoy de acuerdo con Neri que debemos estudiar esta fenomenología del femicidio. Nosotras aportamos, recuerdo desde la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, Gladys Lanza, aportamos 3 informes y también conceptualizamos lo que era el femicidio íntimo, el femicidio no íntimo, el femicidio por conexión, y eso nos permitía también hacer los análisis respectivos. Lamentablemente, yo retomo lo que dice Ana Ruth en términos de que mucho sale el prejuicio machista en los tomadores de decisión y en los investigadores, que a priori mencionan que las mujeres están siendo, que están delinquiendo y que por eso pierden la vida. Yo aquí retomo a Rita Segato porque plantea Rita, las mujeres, sus cuerpos están siendo instrumentalizados en una guerra intestina entre bandas, donde el mensaje que estamos enviando es, si no puedes proteger a tus mujeres, peor para que puedas disputar un territorio, peor para que puedas enfrentarme como enemigo. Las mujeres somos instrumentos de esta guerra. Ya no somos como anteriormente, como antiguamente, el botín de guerra. Simplemente estamos siendo instrumentalizadas y utilizadas para castigar a otras personas. Y por ahí, ¿verdad? También tenemos el asunto de la explotación sexual, de la violencia sexual que nos está afectando. Vean, la respuesta institucional es preocupante. El sistema 911 nos indica que al agosto recibieron 73.166 llamadas de mujeres pidiendo auxilio, 32.012 por violencia doméstica, 39.720 por maltrato familiar, que es una figura ahí que se inventó el nuevo Código Penal y que despenaliza la violencia intrafamiliar. O sea, no hay castigo para los agresores de mujeres. Y luego nos encontramos con tentativa de violación, 577 llamadas. La violación sexual, 516, y hostigamiento sexual, 341. Hace un total de 73.166 llamadas. Ahora me pregunto, ¿cuántas de esas llamadas fueron atendidas por la policía? ¿Cuántas de esas llamadas se convierten en denuncias, en requerimientos fiscales, y cuántos de esos terminan en un caso judicializado en la Corte Suprema de Justicia? Se van a sorprender cuando vean las cifras, apenas el 2.5%. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Que las mujeres están en la total indefensión y que el tan cacareado Estado de Derecho, estrategia de seguridad, disminución de los homicidios por un lado y la creación de esta sinnúmeros cuerpos de seguridad, en realidad no nos sirven para nada, sobre todo para atender las violencias contra las mujeres. Sí, Neri, que también trajo unas gráficas, ahí están listas. ¿Qué nos comenta? Bueno, hay que explicar a la ciudadanía, y no con el objetivo de que las atrocidades que en algún momento se expresan desde el punto de vista criminológico puedan ser soslayadas por los televidentes. Se han observado imágenes a nivel de todos estos años atrás, como lo expresaba la Corte Suprema, donde ellos prácticamente estaban indicando que el procedimiento era porque no se hacían los requerimientos fiscales necesarios desde ese punto de vista. La otra parte es cuando la policía hace su presentación, detienen a las personas. Yo he recopilado, creo que son 7 u 8 casos de compañeras abogadas que han fallecido, y compañeros también, pero que precisamente en el caso que nos atiende el tema de hoy de la mujer, se han judicializado en la Corte Suprema, se han llevado esos casos, y algunos de los casos que la DPI, es información que hemos estado solicitando al director de la DPI, él nos ha proporcionado esa información para poder hacer un análisis, y ese análisis nos permite a nosotros
tener esa certeza que sí existe la investigación, pero necesitamos ver un poco más de agilidad. Los laboratorios están permitiendo ese espacio. Muchos críticos a veces permitimos que se nos dé una respuesta dentro del término de 24 horas. Van a existir casos, Raúl y televidentes, que va a ser imposible que se proporcione una resolución investigativa en el término prudente. Eso lo tenemos claro. Yo, como se lo expresaba Raúl y en otras oportunidades, la resolución de casos a nivel mundial tiene hasta un 35%. Aquí puede venir Scotland Yard, puede venir gente del FBI a interponer sus oficios para poder dar resoluciones de casos que ya se han hecho, y por lo general siempre terminan buscando la compatibilidad que se tiene, la del Ministerio Público como la de las otras policías. Pero ¿qué sucede con esto? Significa que una escena no es igual que la otra. Ningún caso va a tener esa particularidad de levantar un elemento piloso y dentro de las 24 horas dar una respuesta al fiscal o al juez. Por mucha presión que exista dentro de una sociedad, eso va a tener que esperar. ¿Qué sucede con nosotros los interlocutores? A veces hacemos expresiones que van fuera del catálogo de ideas que capta la ciudadanía. Entonces la ciudadanía dice, no, quien lo mató fue fulano de tal. Como ya lo tienen detenido, entonces eso ya prejuicia el caso. ¿Y qué significa con el resto? Significa que una autopsia prácticamente no va a ser develada todas sus particularidades, porque hay que hacer una gran cantidad de ejercicios químicos para que se pueda dar una respuesta. Y no más con esto, la prueba más fehaciente, que estamos hablando de la prueba científica, que es la testifical. Entonces, nadie quiere, cuando se dan cuenta que es una estructura criminal o en un barrio donde ocurrió el delito, llegar en el mismo barrio a decir, no, es que fue fulano de tal. Yo le aseguro que al día siguiente es víctima él y toda esa familia que estaba ahí por venganza, aunque no hubiese sido una estructura criminal. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a retomar como criminólogos que el acto y el hecho criminoso siempre va a tener una baja. O sea, el delincuente, el que comete el hecho delictivo, y si lo vemos desde ese punto de vista, siempre lleva 2, 3 pasos adelante de la policía. O sea, si tuviese la policía una bolita mágica, o nosotros los criminólogos pudiésemos tener esa certeza como sale en estos programas, que puramente se adivina dónde es que está el cuerpo, yo les aseguro que aquí en Honduras tuviéramos la resolución de todos los casos. Pero sí hay que ser pragmáticos. Y yo creo que aquí donde debemos de exigir es en esa cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque son nuestras hijas las que están falleciendo. Son nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que si no lo hacemos como sociedad, el delincuente se va a acostumbrar a que, ya maté una, y de repente ya le voy a seguir dando a 2 o 3 más. Y como nadie me atrapa, como nadie tiene esa información de poder comparar quién fue el que cometió el hecho con una verdadera investigación científica, entonces ahí es donde tenemos lo que siempre decimos todos, esa impunidad que no llegó ni a la fiscalía, que no llegó a la corte, que la corte dice que es el Ministerio Público el que no presenta esos requerimientos y que el Ministerio Público le echa la culpa a la policía. Aquí yo pienso que debemos de hacernos, como dice Cristina, un solo nudo para poder obtener ese tipo de políticas públicas que permitan una buena resolución. Mire, aquí hay cualquier cantidad de preceptos jurídicos internacionales que nos avalan y que ponen al Estado en una palestra para poder ser demandada de millones y millones de dólares. Y soy honesto y se los digo, quienes terminamos pagando eso somos nosotros. Entonces, ¿qué significa? Significa que tenemos que poner un proceso investigativo que vaya acorde a esto, que ya está, eso ahí está. El problema que tenemos, como lo digo, es ese tipo de cultura que no está muy bien arraigado a lo que es la denuncia,
y es aquí donde se tiene ese, pues si lo hablamos en porcentajes, yo creo que estaríamos en un porcentaje del 40 al 50% de elementos necesarios que deben de encontrarse en una investigación, que es la forma en cómo se expresa qué fue lo que sucedió, si alguien vio que mató a estas niñas, entonces hacer un alto a esto, pero para eso se necesita mucho valor y valor moral, y es lo que más hemos perdido aquí en este país. Todos los valores éticos cristianos los hemos ido perdiendo, ya poco a poco ya los valores, mire, aquí hay niñas y niños que salen de sus casas en la noche a fiestas y no se les impide por parte del padre que no vayan, aunque estemos en una pandemia. Entonces la indefensión es mayor hacia esas víctimas. ¿Por qué? Porque allá afuera no solamente hay jóvenes de esa misma edad, habemos personas más adultas que vemos con otros ojos aquellas caricias de una niña, que ella tal vez lo ve como una simple manoseo como su padre cuando se acerca a él, pero los adultos que estamos ahí al efecto del alcohol, de la droga, lo vemos desde otro punto de vista. Y para poder ocultar o tapar ese hecho que se ha cometido en ese momento, lo primero que se nos viene a la mente es: matémosla, démosle muerte. Y ahí es donde viene el hecho criminoso, que es el que nos afecta en estos días. Yo quiero retomar lo que Cristina decía, y voy a poner ejemplos. Vínculos entre el crimen organizado y la institucionalidad. Neri, usted, claro, yo entiendo, no podemos generalizar, estamos de acuerdo, pero con objetividad la institucionalidad tiene sus fallas grandes. Usted dice que se investiga, que aunque viniera el FBI, Scotland Yard y todo esto, al final de cuentas no van a resolver todos los crímenes. Sí. Yo difiero mucho de esto y le voy a decir con todo respeto, yo he tenido varios casos donde la corrupción de la institucionalidad ha sido comprobada. O sea, por ejemplo, le voy a hablar de dos ejemplos específicos. Hace unos meses una niña la había secuestrado. Bueno, no, para mí no era secuestro, era cuestión de trata. Un policía, no era policía, perdón, quiero rectificar, un militar. Y la tenía en una casa allá por la Travesía. Resulta que, bueno, llega el caso a nosotras y lógicamente yo inmediatamente digo a buscar mis aliadas de la institucionalidad. Y bueno, le presenté el caso a una de mis aliadas y me dijo: no se preocupe, pastora, vamos a ver qué hacemos, pero vamos a rescatar a esa niña. Inmediatamente movió sus influencias. Oiga bien, estas cuestiones no deben de ser de influencias. Sí. Estas cuestiones deben de ser de dar respuesta de inmediato. No importa. O sea, la interseccionalidad que usted mencionó, por razones hasta de clase. ¿De género? La madre era de género, pero también de clase. Sí. La madre, una señora humilde de allá de Cantarranas, empleada doméstica, madre de esta niña de 13 años. Entonces, imagínese usted, ella fue a poner la denuncia, se movió y todo, nadie le ponía la atención respectiva, nadie hizo nada, hasta que llegó el caso a nosotras. Pero mire, eso es rápido, porque usted sabe que las cuestiones de trata, las primeras 48 horas son fundamentales. Entonces, cuando del Ministerio Público arman un operativo, porque dieron con la ubicación del celular de la niña, porque le habían comprado los padres un celular para hacer sus tareas, porque todo está virtual, para la escuela, ¿no? La niña, una niña de 6º grado. Entonces ubican el celular y cuando arman el operativo, resulta que ya le habían avisado al hombre que iban tras de él allá. ¿Sabe qué dijo la policía que andaba ahí? Era un operativo bastante fuerte. A la compañera abogada de nuestra organización: mire, la verdad que nosotros andamos aquí
viendo cómo rescatamos esa cipota, porque la orden vino de arriba, pero que vamos a andar perdiendo el tiempo rescatando cipotas. Y tenía 2, o sea que de casualidad, Dos tenía este efectivo militar, imagínense. Entonces la niña dice que ella escuchó que este hombre habló con alguien y que dijo que al día siguiente la sacaba para Nicaragua. Bueno, entonces con eso es un ejemplo que le estoy poniendo. Afortunadamente logramos rescatar a la niña y logramos rescatar a la otra que desconocíamos que estaba también ahí, y las 2, ambas de 13 años. Pasó otro caso con nuestras aliadas docentes. Me llama una docente de Olancho, exactamente el municipio de Manto, Olancho, y me explica su caso. Está siendo maltratada, el esposo la quiso asesinar ahorcándola, fue golpeada, etcétera, etcétera. Fue a poner la denuncia, puso la denuncia en Manto, la enviaron para Ciudad Mujer a Juticalpa. En Ciudad Mujer le dijeron que fuera allá a la DPI. En la DPI le dicen que no es ahí, que es en Ciudad Mujer donde le tienen que ayudar. O sea, la mujer va gastando, mire, como era docente, afortunadamente tenía para el pasaje. Pero póngase a pensar usted, Neri, una campesina, una mujer campesina de esos pueblos que no tiene ni para el diario comer. Ahí en los pueblos hay días que ni los juegos encienden porque no hay que comer. Es correcto. O sea, es la realidad de nuestro país. Es la realidad. Entonces, ¿cómo se pone a creer que yo le voy a la decir a leña una meses pobre ahí, ¿no? mujer, vaya allá a Juticalpa a colocar la denuncia? O mire el gasto que se hace de Manto a Juticalpa. Estamos hablando como mínimo de 600 lempiras. Y que tiene que llevar la burrita porque si compra comida sale más caro. Ajá, y la andan de allá para acá. La DPI, la Ciudad Mujer, total que no le ayudaban a nada, la devolvieron a su casa y llega el caso a nuestras manos. Llamo a mi mismo contacto institucional y ¿para qué? El contacto es muy efectivo. Inmediatamente mandaron las personas que tenían que movilizarse y todo, y el caso fue resuelto. Le devolvieron la casa a la maestra porque a ella le costaba su casa y lograron sacar al hombre de ahí. Pero imagínese usted, esta situación no debe de ser así, Neri. La justicia debe de responder a las mujeres de inmediato, el acceso a la justicia, la situación. Mire ese Ministerio Público, aquí en Tegucigalpa, no nos vayamos tan largo, a Olancho. Las mujeres de barrios y colonias, a veces no tienen ni para comprar la tortilla y el huevo del día. Sí. Y que las manden al Ministerio Público, que aparte de eso ha estado cerrado por la pandemia, que no hay ni audiencias ahorita, que todo es virtual, que no sé qué por la pandemia. Imagínese usted, mandar una mujer, póngale de allá, de la nueva capital, que vaya al ministerio, a la Fiscalía de la Mujer o a la Fiscalía Especial contra los femicidios. Son 3 buses. Ajá, 3 lo que lempiras, tiene que caminar también, 41. Porque el bus no sube por ahí, es una ruta privilegiada. Llega hasta el Boulevard y Morazán. pasa la élite, entonces en Lomas del Guijarro. Entonces imagínese usted, póngase a analizar, la institucionalidad tiene muchas debilidades. Ese Ministerio Público, yo estoy en contra de que eso esté ahí, porque no es accesible a las mujeres empobrecidas por todo este sistema patriarcal. Entonces no es accesible, debe de estar ubicado, iniciando por ahí, en un lugar accesible. Pero también los operadores de justicia, Neri, y con todo respeto, yo sé que usted es un gran profesional, pero aquí la institucionalidad falla y es algo que se debe de admitir. Sí. Y mire las casas refugio, por ejemplo, usted decía, los testigos y todo eso, ok, justicia puede haber, pero hay que ofrecerle la seguridad respectiva al caso y el interés, el apoyo del Estado institucional también.
las casas refugio no les han dado el presupuesto. O sea, las casas refugio sobreviven porque realmente el movimiento feminista se pone a trabajar, luchando para ver cómo sostienen esas casas. Pero imagínense usted, para una persona así, desplazamiento forzoso, la institucionalidad debe de brindar la protección, movilizar con todo hijos y con todo y familia, los testigos que quieran hacerlo, pues brindarle toda la seguridad y también trasladarlos de ahí, de sacarlos de la zona. Un desplazamiento forzado, ni modo. Pero aquí tenemos que buscar la justicia. No hay excusa para no aplicar la justicia, definitivamente. Por favor, licenciada Cristina. Bueno, Raúl, es que escuchando a Neri y a Ana Ruth, lo que constatamos efectivamente que el acceso a la justicia en este país es una utopía para las mujeres, es un sueño casi inalcanzable. Y cuando escucho a Neri que a nivel mundial el 35% de impunidad en casos de investigación, entonces nosotros andamos más que aplazados cuando estamos hablando que en términos de muerte violenta de mujeres y femicidios, tenemos un 96-98% de casos no investigados. Y creo que efectivamente tienen que mejorar los mecanismos, los protocolos, porque no puede ser que en este tipo de casos la parte testifical sea lo más fuerte. Cuando se tienen elementos, se tienen laboratorios, se está preparando equipo, porque efectivamente podemos señalar a la institucionalidad en general que tiene una respuesta deficiente e ineficiente, pero sí sabemos que hay personas muy comprometidas dentro de la institucionalidad que están haciendo su labor, pero que además están siendo formados precisamente desde una perspectiva de derechos humanos y de enfoque de género para atender estas diversas problemáticas y particularmente la violencia y los femicidios. Pero es que además debemos entender que esta situación que estamos viviendo, cómo nos han arrebatado la institucionalidad, obedece también a toda una estrategia planteada de los gobiernos nacionalistas y que hemos venido paulatinamente perdiendo esta institucionalidad a lo largo de los años. Cuando yo escucho a Neri decir, bueno, es que hemos perdido los valores, creo que no los hemos perdido, pero lo que pasa es que estamos siendo gobernados y gobernadas por personas que de valores no entienden. Cuando vemos los niveles de corrupción que se han instalado a nivel de toda la institucionalidad, cuando hay una centralización del poder, cuando hubieron cambios a nivel de toda esa estructura gubernamental, pues entonces estamos viendo, esto es producto de 12 años en los cuales nos arrebataron la salud, la educación, y estos son pilares fundamentales para formar seres humanos con valores y principios, ¿verdad? En la ignorancia, realmente en ignorancia, ¿quién va a educar desde los valores? ¿Qué entienden por valores? Y aquí es sálvese quien pueda. Si estamos viendo los semejantes ejemplos, ¿verdad? De cómo se roban el dinero de los hospitales para atender la pandemia. Si vemos, ¿verdad? El caso Pandora, si vemos a todos estos políticos, que lejos de ser políticos parece mafia, entonces decimos, bueno, aquí sálvese quien pueda, y si yo puedo, si ellos pueden, porque yo no puedo. Entonces, es terrible esta situación que estamos viviendo. Y creo que es bien importante que llamemos a eso. Tenemos efectivamente, si hemos logrado laboratorios, si hemos logrado investigación, ¿qué está ocurriendo dentro de la institucionalidad que no pueden coordinar y hacer un trabajo más efectivo? ¿Cuáles son los celos interinstitucionales para que, ¿verdad?, entre ellos mismos se entrampen? Porque creo que han investigado casos emblemáticos y han dado respuesta. Aunque lamentablemente en el caso de Keila Martínez, que es un caso más que emblemático porque fue dentro de una institucionalidad que se supone que debe proteger nuestra vida, ella perdió su vida. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo ahí vemos actos de corrupción cuando primero se tipifica femicidio agravado y luego termina en homicidio simple? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué análisis tenemos que hacer al respecto? Nos están diciendo, ¿verdad?, de que la realidad, que la vida de las mujeres aquí no vale nada. Y lo otro bien importante que tenemos que también señalar es la violencia simbólica.
toda esta, lo que dicen Nereja, parafernalia alrededor de los crímenes contra las mujeres, pero como los medios de comunicación también, ¿verdad? No se tocan los hígados para presentar esas escenas dantescas y que irrespetan a la familia de la víctima y respetan a las víctimas mismas, porque lamentablemente aquí lo primero que hacen es hurgar la vida de las mujeres. La víctima se convierte en victimaria, la víctima se convierte en la persona juzgada y no hablan absolutamente nada del agresor y del asesino. Creo que son muchas cosas que hemos venido planteando a lo largo de los años y que es difícil que una sociedad transforme estos antivalores, que haga cambios en su imaginario colectivo para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, ¿verdad? Mujeres que también son valiosas, que su integridad y su dignidad como mujeres está siendo pisoteada, porque por ahí tenemos que hacer muchos debates al respecto, pero sobre todo debemos ir aportando estos elementos. Este foro nos ha permitido compartir con Neri, con Ana Ruth, varios elementos importantes, pero además estructurales, que no se están modificando, porque efectivamente el gobierno de Honduras no le ha apostado a políticas públicas que permitan esas transformaciones, no se le ha apostado a la prevención de las violencias. Lejos de eso, legitiman las violencias. Vea, yo estoy asustada, bueno, ni tanto, yo de los políticos ya casi no espero nada, cómo están llevando el proceso electoral a que lo resolvamos desde la violencia, a que nos liemos a puños, cuando la población lo que necesita son respuestas contundentes que permitan ver cómo salimos de la pobreza, cómo resolvemos las desigualdades sociales estructurales de este país y generamos oportunidades. Aquí todo pareciera que es un circo y hay una intencionalidad de estar en la incertidumbre total para también desviar la atención de estos asuntos primordiales y torales, como es esta situación que estamos viviendo las mujeres en términos de la violencia que nos rodea. Y creo que es importante eso que señalamos de la institucionalidad, porque no nos ajustaría el tiempo para poder compartir también todos los casos que nosotras estamos llevando en ese sentido y de todo lo que estamos enfrentando en términos de las influencias de poder a nivel de la institucionalidad que impide que las mujeres realmente tengan justicia en su vida. Sí, antes de la pausa, dice la abogada Selma Estrada, nos está viendo desde Costa Rica, excelente programa, Raúl, ojalá se tome en cuenta de parte de los candidatos a la presidencia. También me dice aquí Héctor Bustillo, buenos días, amigo Raúl y sus panelistas. Con relación al tema, yo le puedo decir que muchas mujeres se han dedicado más a delinquir más que antes. Y, por ejemplo, le pongo las mujeres que se llevan en el centro, robándole a todas las personas que van y se descuidan, y quien la jefea es una mujer y siempre andan uno o dos hombres por cualquiera que se ponga al brinco y la policía lo sabe y no hace nada, dice don Héctor Bustillo. Voy a hacer una pausa, pero aquí también el licenciado Valladares me dicen, buenos días, con relación al tema, la génesis del problema radica estrictamente el desempleo, porque las jóvenes y las mujeres son presa fácil para ser reclutadas a participar en actividades ilícitas, lo cual trae como efecto los femicidios, y a esto le agregamos la infidelidad matrimonial por causa de falta de dinero en los hogares para cubrir las necesidades, lo que también trae como consecuencia las muertes pasionales. Atentamente, profesor Morelos, analista de Colón. Bien, y gracias. Aquí está Neri, trajo unas dispositivas. Vamos a empezar con las barras para que nos explique, Neri. Muy bien. Por favor, Eddie. Esa es una ilustración que el Observatorio de la Violencia en ese momento indicó que fue el pico más alto que se tuvo de esos años
si podíamos ir observando cuando yo le explicaba a Cristina, y es cierto, lo que pasa que nosotros como criminólogos hacemos el análisis de esos elementos que es el único ente oficial, el Observatorio de la Violencia, y hay que ser claro y específico, porque si nos ponemos a inventar va a ser mentira que voy a invertir miles y miles de dólares o lempiras para poder hacer un estudio de estos. Aquí se necesita tener un componente grande de elementos, y aquí caen de la policía, del Ministerio Público, de los hospitales, de todos los entes que tiene el Observatorio de la Violencia a nivel nacional. Y ese pico que está ahí ocurrió entre el 2012 y el 2013. Fueron años bien difíciles. Si lo podemos ver, la disminución de ello, no estoy con esto, no soy empleado público, tampoco tengo una particularidad específica. Me gusta la ética desde el punto de vista criminológico, y especificar que sí ha habido disminución, eso está plasmable en este tipo de gráficos. Y aquí se puede ver el pico de 14.6 en el 2013 y ahí empieza a bajar. Será el tipo de metodología, pero la continuidad de la metodología produce un patrón que todo el mundo lo estudia. Y entonces, al estudiar este patrón, nosotros nos damos cuenta que si la policía y los entes de seguridad continúan haciendo este mismo sistema para poder frenar lo que son los femicidios o las muertes violentas hacia mujeres, entonces ya es un patrón aprendido. Si usted puede observar nuestras jóvenes, nuestras niñas, nuestras hijas, cuando observan una novela, ellas aprenden a hacer ese tipo de actitud. Si usted observa las muertes parafernálicas que han habido en años atrás, que colgaban 3, 4, 5 personas en un puente en México, se adaptaron aquí. Los encostalados, es algo que se trajo de allá de México. Yo me acuerdo una vez que colgaron a alguien aquí de un puente, y solo me acordé de México. Sí, y no nos vayamos tan lejos, Raúl. Mire, ¿se acuerda aquellas dos mujeres que mataron en Ceiba, que para poder territorializar lo que era la línea imaginaria de una estructura con otra, mire, parafernálicamente le quitaron todo el cuero, la piel de su cara, y la cercenaron, cercenaron su cabeza, sus brazos, y sacaron el cuero, o sea, la parte de la piel, y la colocaron a la par. Y como decía Cristina, mostramos eso al mundo, y prácticamente lo que nos estaba dando era esa adaptación que tenemos a ese tipo de cultura que existe. Esto es una información que como criminólogos hemos solicitado para hacer un análisis del 2020 al 21, para poder ver que los casos remitidos y detenciones se hicieron por parte de los entes. El Ministerio Público también ha proporcionado esa información tarde al evento de la entrevista del día de hoy, pero los casos que tiene en el 2020 fueron 64. Como dice Cristina, muy pocos a esa cantidad de mujeres que han fallecido. Detenciones han habido 76, en el 2021 han aumentado en diferencia de 13, un 20% es el que se tiene en resolución. De tener 4 detenciones, el 4% de detenciones a esta fecha, más el 20% que se tiene en casos remitidos, eso le permite a veces que la incidencia del periodo del 2021 existe una disminución de 11 casos con una variante porcentual de un menos 5%. ¿Qué es lo que al final estamos tratando de buscar? Es hacer una comparación criminológica de hechos en los cuales la policía, y eso porque solo la DPI nos proporcionó a tiempo esta información, pero sí también hemos tenido el acceso a la información que tiene el Ministerio Público, y eso ha permitido en muchos de los casos dar esa relevancia, porque recuerden que ahora con el nuevo modelo que se tiene, el fiscal tiene ese proceso práctico, jurídico, técnico, para judicializar todos esos casos, y le da esa hegemonía al fiscal para poder
buscar un componente de que ese requerimiento fiscal que va hacia el juez no vaya ni viciado ni vaya pobre, que no tenga esa falta de elementos probatorios que permitan que aquella persona solo va a estar 6 meses, 1 año requerido y prácticamente se le da la libertad. Entonces ahí quedamos la parte judicial, la parte policial y la parte del Ministerio Público desde un punto de indefensión para las mujeres. Algo importante que en la muerte violenta de mujeres desde el periodo de enero a agosto del 2021 es ver esos 2 años diferentes. El azul, la policía ha indicado que es el 2020 y el amarillo es el 2021. Y se pueden ir observando las disminuciones que han existido en los meses, pero sí hay un patrón muy importante, Raúl. Fíjese que el pico más alto se escenificó en el 2020, en el mes de mayo, en el mes de agosto, y en el mes de mayo y en el mes de febrero. Meses muy emblemáticos para celebraciones referentes al amor, a la amistad, al Día de la Madre y en el mes de la familia. Si ese punto de vista nos da a nosotros, yo por eso traía y le explicaba a Cristina, porque si bien es cierto, los valores a todos se nos han ido por la tangente, pero yo pienso que es momento de reflexión. Y si vemos nosotros que esos elementos analíticos permiten encontrar una mayor cantidad en esos meses donde debería de haber un poco más de armonía, imagínense el mes de abril, que lo vemos como un mes que debería de ser prácticamente, porque se tiene como el mes de la semana cristiana, el mes de la semana santa. Vale la coincidencia de la pandemia, pero ese es el mes en que menos delitos se cometieron a las mujeres. El mes de abril del año pasado y el mes de abril también de este mismo año. Y así usted puede ver 17 y 20, un análisis que podría ir en valores y que puede permitir que eso lo podamos ir buscando. Yo creo que aquí, si la medicina hace tanto efecto al ciudadano, creo que la parte moral es lo que más podría ayudarnos a bajar esa incidencia, convencer a las jóvenes de que no salgan de sus casas porque pueden ser dañada su integridad física fuera de ella, pero también empezar a ver qué tipos de situaciones. Ese es un análisis que hemos encontrado en los medios escritos, como CR, Facebook, Twitter y todas esas. Es una autoría y ahí se puede ver los casos que están prácticamente solayando a nuestro gremio de abogados. ¿Y por qué hemos traído esto? Porque como abogado yo creo que tenemos también que elevar nuestra voz hacia esa gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas, y no solamente ellas, sino que abogados, pero específicamente en estos casos donde sí ha existido la captura de los presuntos asesinos, por ejemplo del caso de la abogada Connie Montero. El sospechoso fue capturado el 18 de abril de este año. Así hay otros casos más ahí adelante. El caso de la abogada Echeverría Jailo, también hay un patrón pero muy específico donde una estructura criminal en vinculación general de todos están marcados ahí en ese tipo de actos. La otra es el caso de la abogada Cintia Sierra. Aquí fue atrapado creo que era la pareja, fue atrapada esta persona porque existió algún tipo de acto en el cual esta persona, por celos o algo relacionado, cometió esta imprudencia. Luego tenemos el asesinato de una mujer taxista allá en el sector de Atlántida. Fueron capturados 4 implicados. Aquí
Si ustedes pueden ver la peculiaridad, esta joven mujer era una propietaria de un Uber, de un taxi. Era muy famosa porque atendía muy bien al ciudadano, pero aquí no podemos ver que una mujer prospere en un hecho donde el machismo siempre impera, y en este caso del transporte. Pero sí, fueron capturadas estas personas, hay 4 implicados en el secuestro de esa persona. También tenemos el caso de Melissa Grisel Torres, un asesinato de una enfermera, de una profesional, y fue donde fueron asesinados a martillazos esta enfermera. Miren, un hecho bien parafernálico, un acto que no merecía. ¿Y por qué lo decimos desde ese punto de vista parafernálico? Porque al momento de darle muerte a una mujer, la peculiaridad del hecho no permite darle 40 golpes con un martillo, ¿verdad? Fracturar sus huesos. Ahí se mira el odio. Y sentir, se ve el menosprecio, el odio contra la mujer. Contra la mujer. Y si usted lo ve en ese parámetro. ¿Cuántos martillazos? O sea, el término para poder, en este caso, no tengo pero sí hay casos, Raúl. Por ejemplo, recuerda que allá por la Cerro Grande, que la metieron en un barril y que el tipo la mató, mire, le dio 40 martillazos. O sea, la única parte de su cuerpo que quedaba fuera del barril donde él la metió viva fue su cabeza. Y le dio, y le dio, y le dio, y le dio. O sea, el hecho de la autopsia permitió saber que existían entre 30 y 40 golpes en esa parte de su cuerpo, porque solo era la única parte que existía para poder eliminarla. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la mujer ha sido sometida a esos tratos dantescos, y por lo general siempre existe el hecho que es un hombre el que comete esa acción. Claro, claro. Bueno, primero decirle de que Neri, cuando usted decir que nuestras mujeres jóvenes y niñas no salgan de casa, es bien difícil, Neri, porque el Estado de Honduras debe de garantizar la seguridad. La libertad es un derecho humano. O sea, que las jóvenes salgan, que las jóvenes tengan diversión, que las jóvenes no estén solo encerradas, presas en sus casas. Precisamente eso es lo que el sistema patriarcal promueve: la sumisión, la subordinación, el controlar y dominar el cuerpo de las mujeres. Eso es el objetivo del sistema patriarcal. Y aquí depende mucho del Estado, pero también de este gobierno. Nosotras, como Ecuménicas por el Derecho a Decidir, usted dio el dato hasta agosto, según la policía, ¿verdad? Nosotros tenemos un monitoreo de medios que lo llevamos al día, y en el minuto a mí me caen los mensajes cuando una mujer ha sido asesinada. Llevamos 234 femicidios hasta el día de hoy. Esa es la estadística. 234. Entonces, imagínese usted, probablemente lo que dice usted, que ha disminuido el año pasado, tiene razón usted. El año pasado se cerró con un margen mínimo para el año 2019, que fueron 413, según el UPAS, ¿verdad? Que es el Observatorio de la Violencia, y el año pasado igual bajó la cifra, pero aumentó dos cosas: la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y la violación sexual. Correcto. Porque las niñas y las jóvenes estaban encerradas en sus casas por la cuestión de la pandemia, con sus agresores y sus violadores sexuales, la misma familia, que son sus mismos padres, tíos, hermanos, primos, abuelos, etcétera. Entonces, esta cuestión es bien tremenda. Es un derecho humano, la libertad, vivir en paz. O sea, esa tasa de seguridad, Neri, esa tasa millonaria de seguridad que este gobierno saca, o sea, ni tenemos ni tan siquiera ni noción, porque no hay rendición de cuentas.
no hay rendición de cuentas. Y esa tasa es archimillonaria. ¿En qué invierten esa tasa de seguridad? Cuando deberían de garantizarnos la paz y la libertad a las mujeres, pero también la justicia, el acceso a la justicia. O sea, son cuestiones que también hay que profundizar en estos temas. Hay una tasa de seguridad. Entonces, ¿qué hace este gobierno con esa tasa de seguridad? Hay que cuestionar esto también, Neri, siendo objetivos. Hay que preguntar. Hay que preguntar, hay que exigir hay que la rendición de cuentas. preguntarle a los nuevos candidatos que vienen a elección pública en el mes de noviembre qué van a hacer, que queremos ver una política pública y que se exprese ante los medios de comunicación y que se pudiese existir una competencia entre un candidato y que diga qué van a venir a hacer por las mujeres. Licenciada Cristina. El micrófono, licenciada. El micrófono. No lo tengo. Sí, ya. Y lo tengo. Ahora sí. Lo tengo. Bueno, decirles que este foro creo que siempre nos falta el tiempo para seguir profundizando en la problemática de las violencias contra las mujeres. Y cuando yo señalaba el hecho de no es que no estoy de acuerdo en que se trabaje desde los valores, pero eso tiene que estar dentro de un plan de prevención de las violencias. Absolutamente nadie nace violento. La sociedad misma lo va formando. Creo que cuando una sociedad apela a la agresión, a la violencia para resolver los conflictos, que es lo que hemos visto históricamente en este país, se convierte en una escuela del maltrato donde las mujeres, las niñas y los niños son las principales personas afectadas. Y eso lo estamos viviendo en los hogares de Honduras. Y a eso me refiero cuando no hay prevención, no hay una educación que oriente el reconocimiento de los derechos que nos asisten tanto a hombres y mujeres, niños y niñas, y sobre todo a resolver los conflictos por la vía de la paz. Aquí se hace una apología a la violencia. Ustedes ven en las redes sociales cómo desde los conductores de buses, autobuses, se lían a golpes en medio del tráfico. Todo se resuelve desde la violencia. E incluso, ¿verdad? Aquí se asume que es el mero líder de un partido y todo es el que más grita, el que más vocifera, el que más pumpunea en mesas y todo, o apela a esos discursos violentos para hacerse ver. Creo importante también. En este sentido, yo comparto con Ana Ruth este asunto de que no podemos decirles, creo que es importante educar para empoderar y reconocernos sujetas de derechos y también asumir la responsabilidad que nos toca de las decisiones que vamos a tomar. Y precisamente no es encerrando a las niñas o a las adolescentes, creo que también ahí hay una tarea. Es que hay que complejizar más las cosas. ¿Cómo vamos a ejercer el papel de la maternidad y paternidad cuando es una maternidad impuesta o cuando esa maternidad la tuve a los 15 años? ¿De qué manera voy a educar yo a mi hija si muchas veces también me quedé sola? No hay un padre ahí que apoye todo este proceso de formación. Y entonces ahí nos vemos enfrentadas a una sociedad doble moral. Una sociedad que responsabiliza a las mujeres y les dice, quédense en su casa, porque ustedes son, ¿verdad? Porque ustedes no están haciendo lo que se les dice que hagan, es que les están pasando estas cosas. O escuchábamos los comentarios de los señores. A estas alturas mencionar que el femicidio es un crimen pasional, o sea, por pasión maté a mi mujer, por pasión le di golpes a Neri. No puede ser, ¿verdad? Eso se denomina violencia simbólica. Estamos normalizando el horror. Cuando Neri habla de parafernalia, no es otra cosa más que tortura, crueldad, horror. Cuando él nos está señalando que les quitan la piel, que les dan 40 machetazos o les dan 40 golpes de martillo. O sea, eso les está diciendo que en los homicidios contra los hombres no ocurre ese fenómeno. Aquí hay una manifestación de odio extremo a lo que representan las mujeres, a lo femenino. Y claro, como sociedad nos resistimos a asumir esa situación, a reconocer cómo también desde nuestras propias prácticas cotidianas hacemos un ejercicio desde los micromachismos que denominamos, desde cómo siempre estamos
señalando a las mujeres, cuestionando a las mujeres, sino vean también qué piensa la hondureñidad en función de las mujeres candidatas, que si van a votar por ellas, no, porque no son creíbles. Y creo que entonces por ahí la parte cultural, educativa, nos tiene que permitir avanzar, pero desde de propuestas integrales, desde el reconocimiento de los derechos de hombres y mujeres, de niños y niñas, y desde una formación diferente. Vamos a poder efectivamente construir bases para empezar a trabajar esta problemática de las violencias, y que desde la institucionalidad también nos reconozcan como sujetas de derecho, porque cuando nos vemos enfrentadas a la violencia doméstica y las mujeres llegan o las fiscales o los fiscales que atienden sus casos ni siquiera les dicen de qué se trata o qué elementos van a tratar, no las tratan como sujetas de derecho. Pareciera que les están haciendo un favor. Y creo que aquí debemos profundizar muchas cosas. No es porque las mujeres estamos delinquiendo. Por supuesto que existe la delincuencia común, pero ¿a qué está vinculado a eso? A la pobreza, a la falta de oportunidades, a la falta de educación. O sea, aquí estamos enfrentadas en un país donde el 70% de la población vive en condiciones de pobreza y el 30% en pobreza extrema. Estamos hablando, ¿verdad?, de una inequidad increíble y de que son los excluidos y las excluidas del sistema. Y creo que como sociedad tenemos una responsabilidad en reconocer dónde están los privilegios de unos y dónde están esas brechas enormes, y cómo también se les arrebata el futuro cuando la corrupción se lleva esos recursos. ¿Verdad? Entonces, las violencias no las podemos, no nos podemos aproximar a la violencia si no estamos viendo toda esta situación estructural que nos rodea. Y creo que este foro nos ha enriquecido, porque Neri señalaba cómo se sostienen esas cifras a partir del 2017, creo, porque ese repunte que tuvimos en 2013, yo recuerdo, eran 636 femicidios, que fueron las cifras más altas. Pero también creo que con las estadísticas se juega. Y yo respeto mucho al Observatorio de la Violencia, porque ese es mi referente también. Y el observatorio señala que el 65% de los crímenes contra las mujeres obedecen en manos de hombres que tienen vínculos sentimentales, pero además también recrea esa parte de lo público. Cómo fue bien interesante en el 2020 que los homicidios de los hombres llegaron a sus hogares, ya no ocurrían en el espacio público, porque claro, estábamos confinados, ¿no? Pero entonces estos elementos que nos arrojan en términos de ese porcentaje sostenido de 400, 380, 383, 413 femicidios a lo largo de todos estos años, es asustador cuando vemos países como Nicaragua, que al año tienen 47 femicidios y están, ¿verdad?, desbordados. ¿Qué nos dice esto? En algún momento también se plantea mucho, se baja la cifra porque quedan muchas muertes violentas y femicidios por definir. Así lo categorizan en la base de datos de la policía. Entonces esos datos no se contemplan. Yo recuerdo el año 2019 que cotejábamos con Migdonia, y yo encontraba en las masacres y en los encostalados a mujeres, y le decía, ¿y estas mujeres están contempladas en estas cifras? No, ahí fue que se convirtió de 380 y pico a 413 femicidios, cuando vieron que en esos encostalados y en las masacres había mujeres y las pasaron a eso. Entonces, vean, es bien importante la formación. Nosotras hemos estado con la policía, hemos revisado esas bases de datos, les hemos sugerido esos cambios, y creo que es bien importante saber que se están haciendo cosas, pero no son suficientes, ¿verdad? Cuando Neri nos da estos elementos y nos dice, ¿verdad?, de las detenciones, de los casos remitidos, pero estamos acumulando más de 7,000 femicidios de toda esta historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hemos resuelto? ¿Cuántos de esos casos se resuelven? Es mínimo lo que se resuelve. Y creo que es importante que una sociedad, un país que se expresa democrático, que efectivamente responda a las demandas de justicia y disminuya esa impunidad, porque esa impunidad perpetúa
la muerte violenta y los femicidios. Perpetúe esa violencia extrema en la vida de las mujeres y las deja en la total indefensión. Y otro asunto, aprovechando que Cristina hizo una pausa, Cristina mencionaba la apología del odio. Miren, en esta sociedad todo se resuelve, como decía Cristina, a golpes y con violencia. Pero el gran ejemplo del gobernante de esta nación el día del Bicentenario, donde hizo un discurso de apología del odio, o sea, contra las mujeres y contra la comunidad LGTBIQ+, eso es grave, súper grave. O sea, desde ahí se mira el mal ejemplo. Imagínense ustedes que un gobernante de una nación diga un discurso de odio el día de una supuesta celebración del Bicentenario de la Independencia. Esto es totalmente grave y es inaceptable que un gobernante de una nación haga esto, incitando a la violencia e incitando al odio por razones de género y de orientación sexual. Es lamentable totalmente. Recuérdenos la parte. O sea, la parte ha circulado por todo el internet. Cuando él mencionó, en primer lugar, lo del matrimonio y se equivocó y dijo entre diferentes sexos. Y por otro lado, mencionó también lo del aborto, incitando, anoche me comentaban unas compañeras feministas que en sus barrios y colonias ahora les gritan y las insultan y les dicen asesinas. O sea, esto es apología del odio, Neri. Esto es grave que el líder de una nación, un gobernante, haga un discurso público incitando a la violencia contra las mujeres y contra la diversidad sexual. Esto es grave totalmente. Honduras es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. Por lo tanto, este gobernante, en el peor de los casos, el Estado de Honduras debería de estar siendo sancionado ahorita en estos momentos por ese discurso. Bien, vamos a las conclusiones. Voy a iniciar con la licenciada Cristina Alvarado de Visitación Padilla, a quien le agradezco su participación esta mañana. Conclusiones y digo yo, ay, pero ¿qué se va a hacer? Porque en esos barrios, y tengo conocimiento de eso también, a un marero le gusta una jipota y la agarra y amenaza a los papás que los va a matar si no dejan que se lleve la jipota. Casualmente anoche pasamos una nota que mataron al papá y todo porque el marero les dijo que le gustaba la jipota. Entonces que los padres se oponían, los terminaron matando. Sí. Cristina, conclusiones y qué debe hacer. Y también yo estoy totalmente de acuerdo que las personas, 15 por cierto, nunca antes en la historia de este país, 15 personas aspiran a ser presidente de un país con cualquier cantidad de problemas. Ojalá que el pueblo tenga la sabiduría de escoger a la persona con más capacidad. Porque, y no es fácil esto que estoy diciendo tampoco, pero sí, ocupamos el más capaz. La persona que tenga las mayores capacidades, porque miren lo que hemos estado hablando hoy, cómo matan muchachas y mujeres aquí. Con saña yo paso eso y recuerdo un caso de una cipota que yo me di cuenta. La cipota era ojos claros, se la llevó el marero y le dijo a los papás que, ¿qué quieren? ¿Que los mate o que me la lleven? Esa es la realidad triste de este país. Licenciada Cristina, gracias, sus comentarios. Gracias, Raúl, por compartir este espacio con Ana Ruth y con Neri. Efectivamente es una realidad compleja que requiere también de medidas integrales. Mientras no resolvamos que la violencia
como medio para resolver conflictos en este país a todo nivel, mientras no transformemos una cultura machista que promueve el sometimiento y la discriminación contra las mujeres, pues poco vamos a avanzar. Y efectivamente esperamos de los políticos mayor responsabilidad y seriedad. Creo que estamos enfrentadas a una situación en la cual nosotras hemos venido bregando. Somos una organización que vamos a cumplir 38 años de existencia, de las cuales más de 20 años atendiendo la problemática de violencia, haciendo incidencia, proponiendo leyes, y cada vez más nos vemos enfrentadas a retrocesos, al irrespeto del Estado de Derecho, del Estado laico, a un fundamentalismo religioso que nos quiere arrebatar lo poco que hemos logrado. Y creo que es importante en este momento los políticos que sean serios, que realmente sean serios y que hagan planteamientos que respondan a las necesidades de la ciudadanía en general, pero particularmente de las mujeres. Este asunto de vernos probablemente siempre como los adornos de la campaña política y no vernos como las posibles mujeres que podemos ejercer cambios también, que podemos abonar y que estamos abonando a la transformación de un país, requiere de mucha sabiduría y lamentablemente no lo veo por ningún lado, pero creo que es importante también que analicemos esos planes de gobierno, porque lamentablemente ahí ofrecen, ¿verdad? Como yo recuerdo a Gladys que decía, ofrecen promesas que al final no se cumplen. Y creo que lo más importante también, y aquí rescato las palabras de Gladys que decía, no podemos confiar en una persona para cambiar un país. Tenemos que reconocer que el liderazgo lo tenemos cada una de las personas que vivimos en este país, que todavía creemos en este país y que le apostamos, a pesar de la adversidad, a seguir construyendo una Honduras con equidad e inclusión social. Muchas gracias a Cristina Alvarado de Visitación Padilla. Ha sido un gusto que estuviera con nosotros esta mañana. ¿Qué piensa la licenciada Ana Ruth García ya al final? Y lo que estábamos hablando también, ha generado reacciones, aunque dijo también del presidente. Sí, no, lamentablemente es una realidad, o sea, no podemos ocultar que un gobernante de un país, un presidente, esté incitando al odio, a la discriminación y a la violencia. Eso es así. O sea, no puede ser aceptable que un presidente de una nación haga esto. O sea, es lamentable que este señor Juan Orlando, que yo no creo sinceramente que si gana el partido de gobierno sea Tito el que gobierna, sino que solo va a ser, aquí está, tome, y va a seguir siendo este señor Juan Orlando Hernández. Es lamentable este señor que incita a la apología del odio y sobre todo a la violencia contra las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. No es aceptable, debería de estar siendo demandado internacionalmente, sinceramente, en estos momentos. Y por otro lado, pues la situación de violencia contra las mujeres, don Raúl, como bien lo dijo Cristina, el movimiento feminista por muchos años, o sea, ha hecho un trabajo enorme en materia de políticas públicas, mucha incidencia política, hay muchas plataformas de mujeres, aparte de la tribuna de mujeres Gladys Lance, está también la plataforma 25 de noviembre, que ha sido una plataforma muy beligerante en políticas públicas hacia las mujeres, exigiendo la justicia, ¿verdad?, para las mujeres, en todo el sentido de las palabras, justicia para las mujeres campesinas, están siendo desalojadas y criminalizadas, desalojadas de sus territorios, despojadas de sus bienes comunes. El extractivismo en nuestros territorios ahora más que nunca está en grave peligro con esta situación de las sedes. En fin, cuántas cosas de violencia contra las mujeres están siendo promovidas por este Estado de Honduras. Y por otro lado, pues sabemos indiscutiblemente que la violencia contra las mujeres es una cuestión del ejercicio del poder, del abuso del poder de los hombres machos violentos
sobre la vida y la dignidad de la mujer por razones de género. Eso es indiscutible. Y en cuanto a estos barrios y colonias que mencionaba usted, don Raúl, es terrible. La situación real que ahí se vive es terrible. Pero es ahí donde yo cuestiono la tasa de seguridad. Mire, usted mira a la policía y con todo respeto, porque Neri fue un policía muy honesto, pero estoy hablando de la institucionalidad. Usted miran grandes operativos en toda la ciudad. Vaya, métase a esos barrios y colonias a ver si va a encontrar un policía. ¿Por qué? Y donde hay postas, mire, yo he visitado barrios y colonias estigmatizados aquí en esta ciudad. Por ejemplo, le voy a hablar de la Ramón Amaya Amador. La posta está enfrente del campo y todos los asesinatos son en el campo. Y la posta no hace, o sea, los policías de la posta, hasta ellos mismos tienen miedo. No hacen nada. Allí a vista y paciencia de la mirada de ellos. Entonces, ¿dónde está esa tasa de seguridad? Porque no envían pero a los barrios. Fíjate que ahí yo pensé, yo si fuera policía también tendría miedo, porque pensé, se me vino a la mente lo que usted dijo. Sí. Si hay 2 policías y hay 10, 20 mareros, uy, nos vemos. No. Ajá. Lo que usted dice, tendrían que haber más policías. Exacto. O sistemas de cámaras Exacto. que controlen esos lugares. Pero donde hay más también incidencia. más presencia policial, porque la policía está en los hospitales, usted en los triajes. Yo le voy a decir algo, yo sentí miedo, y hablo como una ciudadana normal. Yo tuve COVID y fui a parar a un triaje aquí al bazar del sábado. Yo sentí miedo al ver militarizado ese lugar. Hay más militares que cualquier otra cosa. ¿Sabe qué? Soy una de las estadísticas, salí huyendo de ahí. O sea, no, de verdad. ¿Por qué? Porque me dio tanto temor que como defensora de derechos humanos me desaparecieran, por lo que dijo Cristina, lo que nos pasó, que extracámara les comenté. Nuestra oficina fue atacada, nos tiraron una turunca de este tamaño a quebrarnos el vidrio, porque era un vidrio transparente a orilla de la calle en el centro. ¿Y qué pasó? Fuimos a colocar la denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial de Defensores y Defensoras a Derechos Humanos, y las investigadas fuimos nosotras. Nos investigaron que no teníamos personería, que yo aquí, que yo... Me dice un amigo empresario, si matan a un marero van presos. Sí. ¿Es cierto? No, que sí. Que los policías matan a un marero, van presos. La indefensión también del ser, porque en este caso aquí quien termina judicializando es el que comete el hecho. Un empresario que me escribe y me dice, si matan a un marero van presos. Bueno, la verdad es que... Y si va preso allá donde esté, termina siendo ejecutado dentro del centro penitenciario. Pero son pocos los casos, porque no he escuchado muchos, o no han salido a la luz, no sé. No, pero también es cierto. Pero tiene razón lo que dice ahí el empresario, y lo que dijo usted, que probablemente sienten miedo, porque en esas postas lo más que hay son unos 4 6 policías. Y uno lo que quiere al final, Anita, es tener su jubilación, estar... ¿Por qué? Porque por lo general, mire, son de extractos muy humildes y viven en la misma zona. El que vive, el que esté en una posta, es porque le queda cerca a su casa. Pero mire, a 5 o 6 yo cuadras. en este caso no cuestiono la posta, los policías de la posta. En este caso yo estoy cuestionando la tasa de seguridad. La tasa de seguridad. ¿Cómo es esa cosa de esos multimillones que recibe esta tasa de seguridad y no miramos respuesta de seguridad en el pueblo? Lo que está militarizado son las escuelas, los colegios, los hospitales, los triajes. O sea, ahí ¿qué es lo que están cuidando ahí? A los enfermos de COVID. O sea, por favor, seamos serios y serias. Esta sociedad urge, pero urge. Ahora más que nunca es necesario los diálogos, lo que dijo Cristina, los fundamentalismos religiosos. Eso también promueve violencia hacia las mujeres, promueve y promulga, ya lo ha dicho doña Migdonia y en muchas exposiciones magistrales que yo la he mirado, donde ella habla de que la iglesia educa a la mujer para estar siendo sometida, o sea, para estar siendo castigada.
hablan de dogmas, de pecado, Sí. de que es la pecadora desde Eva. O sea, ya esos cuentos son chinos. Hay que debatir un día, don Raúl. Estoy a la orden, debatamos esos temas. Gracias. Neri, nos vamos. Ok, hay que promover una cultura de acceso de una verdadera justicia. Yo creo que aquí el género que empieza a promover este tipo de acciones a una cultura donde el hombre y la mujer y la persona como tal, visto desde los ojos familiares, desde el hecho de la familia, va a ser visto por los mismos derechos indistintos, no solamente de la sociedad. Y es aquí donde la condición social y la ideología, Raúl, nos van a permitir que esos casos que estamos viendo este fin de semana empiecen a desaparecer. Yo creo que aquí empezar a creer que si todo se lo dejamos al Estado, Anita, o todo se lo dejamos a la policía, o todo se lo dejamos a la fiscalía, prácticamente nos vamos a volver como los espejitos que nos traían los españoles y creer que todo lo íbamos a resolver porque ellos nos apoyaban. Sí, creo que esa cultura la deberíamos de empezar a buscar desde otro punto de vista y seguir, tal como decía Cristina, con ese ímpetu de que a la mujer ya se le debe dar ese derecho y respetarlo como hombres, como seres humanos que somos. Venimos de ese vientre de una madre y vamos a seguir luchando. Yo principalmente como criminólogo, aquí tiene un gran defensor del derecho a la mujer, porque así es, mi hija, mi madre y todo lo que yo admiro en mi vida nace sobre eso. Para mí el mayor respeto de las mujeres, el trabajo que yo ejecuto dentro de una institución filantrópica como lo que es Cruz Roja, yo siempre estoy viendo que la mujer sea la que esté a la par, porque de ella depende ese tipo de cultura, esa honestidad, ese trabajo con altruismo que se hace. Dentro de la misma policía yo tengo a mi compañera Fátima Ulloa, gran luchadora en los hechos. Cristina la conoce muy bien, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a poder defender a la mujer. Los grandes casos en este país, Raúl, fueron resueltos por esa mujer policía. Mi respeto para Fátima Ulloa. Bien, gracias a Neri, gracias a mis invitadas que han participado esta mañana, tanto la licenciada Ana Ruth García como la licenciada Cristina Alvarado de Visitación Padilla. Voy ahora a un rápido resumen. Hay tomas en Tegucigalpa. Hoy a la salida del norte, Giovanni Villalobos, se ha concretado el paro que anunciaron los transportistas en ese sector de la capital. Giovanni, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de la entrevista. Como usted lo manifiesta, ya se ha concretado esta acción de presión por parte de los transportistas aquí en este sector de la capital, a la altura de la zona del Carrizal, en la salida al norte del país. Ya se han apostado varias unidades del transporte urbano para esta acción que se había convocado. Lo que no se va a paralizar, no se va a obstaculizar el paso, sino lo que va a haber es que se van a unir aquí donde usted ve, licenciado y gentiles televidentes, y van a dirigirse a algunas instituciones gubernamentales para recordar los compromisos que adquirieron las autoridades del INSEP con ellos, con los transportistas. Así que ya se ha concretado esta acción de presión aquí en la salida del norte. Hay varias unidades del transporte aquí paralizadas al extremo derecho, viniendo de la capital hacia la zona norte del país. No así el otro sector, solo hay pocas unidades del transporte viniendo de la zona de San Pedro Sula. Hay pocas unidades a aquel extremo, no así en este sector que es en la salida que de Tegucigalpa conduce a la zona norte del país. Al parecer van a venir más empleados de este rubro para dirigirse hacia el centro de la capital para alguna
acción en varias entidades gubernamentales. Hablan de la Secretaría de Finanzas y también la Secretaría de INSEP para mostrar su desacuerdo por los compromisos que no se han hecho efectivos por parte de las autoridades. En este momento pues ya viene para acá el dirigente del transporte, Wilmer Calix. Bueno, él para que nos ahonde, solo vamos a auscultarle un par de minutos porque ya están aquí. Wilmer Calix, ya se ha concretado esto. ¿Qué acción consiste y a dónde van a dirigirse? Bueno, ya estamos ahorita parando en algunas rutas, ya vamos a armar nuestra caravana. Hay otros que están en la Arturo Quesada, otros compañeros que están en el Mall Premier, y vamos a protestar a algunas instituciones del gobierno. Solamente es una caravana que van a hacer, no van a haber obstaculización del paso. Porque tomó hacer una protesta inteligente de no afectar a nuestros usuarios ni al pueblo hondureño. Como ustedes lo han podido observar, no hemos tapado calles, dimos el servicio hasta las 8, 8:30 y estamos parando hasta ahorita nuestras unidades. Era una toma porque al final el pueblo no tiene la culpa de la negligencia que tiene el gobierno de la República y de los incumplimientos que nos ha hecho al sector transporte. Gracias, Wilmer Calix, dirigente del transporte, con las imágenes de mi compañero Alan Rodríguez. Yo retorno con usted, licenciado. Buenos días. Buenos días, Giovanni. Voy a La Laguna ahora. Víctor Valladares. Víctor, adelante. Así es, licenciado. En efecto, nos ubicamos precisamente en este punto donde converge la salida hacia Olancho. Aquí sí, ya en este momento se está iniciando un bloqueo de esta vía. Aquí hay una discusión entre conductores que pues ellos están atravesando los buses. Sin embargo, ya hay elementos de tránsito que les han dicho que no pueden obstaculizar el paso. Sin embargo, como usted puede observar, esta unidad que está frente a nosotros ya está bloqueando esta importante vía, al igual que hay buses que vienen del sector del Carrizal y se quieren dirigir hacia el centro. Sin embargo, ya no hay paso aquí en este sector. Son varias unidades del transporte las que están obstaculizando el paso, otras que sencillamente se han parado. Los conductores han parado sus unidades a un costado de este sector. Esto reiteramos como forma de esta medida de presión que anunciaron la dirigencia del transporte desde horas tempranas. Ya también se están bajando algunas personas que venían o que se transportaban en otras unidades que no han atendido a este paro. Los conductores, sin embargo, como usted puede observar en las imágenes y los televidentes, aquí sí se está procediendo a bloquear el paso al transporte que circula por esta zona. Con estas imágenes, junto a mi compañero César López, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, gracias. Vamos ahora al COVID. En el norte del país se están reduciendo los triajes, pero oigan bien, se reportan más de 900 nuevos contagios. El COVID sigue matando a la gente. Cerramos con Chirly Martínez. Buenos días a todos. Sigan con Canal 11. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el doctor Ariel Beteta de la región departamental sanitaria de Cortés en relación a la situación de COVID en Cortés. Y es que a pesar de que se han reducido las atenciones en los triajes, hay un silencio bastante peligroso porque los hospitales continúan llenos. ¿A cuántos casos nuevos suman de COVID en Cortés? Muy buenos días. En la semana epidemiológica 37 se han reportado un total de 939 casos positivos por COVID-19, ya sumando un total de 23.781 casos. Doctor, importante dar a conocer cuántas personas se han vacunado a la fecha. Hasta la fecha tenemos un total de 383.774 dosis aplicadas, dentro de las cuales 234.604 son primeras dosis y 149.170 son segundas dosis. ¿La positividad en estos momentos? Estamos en un 51%. ¿Esta
peligroso, doctor, y se le está dando un falso relajamiento a la población? Sí, recordándole siempre a la población que no se confíe, que las atenciones en los trajes, aunque se esté bajando, pues no quiere decir que ya el coronavirus va a dejar de existir o se está yendo del país. Muchísimas gracias al doctor Beteta en relación a la situación de COVID en el departamento de Cortés. De momento yo retorno con ustedes al foro. Buenos días.